Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Andrés Salas, Eric Vázquez y Malik Mequives se sientan en la sala virtual del internet para platicar sobre cosas ñoñas y otras no tanto. ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos una vez más a un programa más. ¿Cómo están? Yo solo sé que War Never Changes. Ah, sí. Sí. Querías empezar con eso, ¿no? El War Never Changes. War Never Changes, sí, desde el Fallout 1 hasta el Fallout... Ay, el 4 no lo jugué, pero hasta donde sé, el 3 lo llegó a ocupar. El 4 también, porque de ahí yo lo conozco. Sí, entonces, pues bastante bien, aquí, un día más. Aquí, hablando esta vez de un tema que no es tan, pues, divertido, pero que, bueno, tiene pegas en nuestra sociedad de una u otra manera. Y, bueno, vamos a hablar de ello hoy, ¿no? Pero... Yo quería hablar de películas y ustedes dijeron, no, vamos a hablar de todo en general. No, es que la idea es hablar de todo, güey. También... Pues mira, realmente... Te digo, la posición de Rusia con Ucrania es un estado sumamente crítico porque... Cálmate, güey. De hecho, está bastante bien que lo abordes desde ese punto de vista de las películas. O sea, realmente creo... Incluso hasta ya me puedo meter con la guerra del narco, ¿eh? Oh, güey, esos temas no se tocan ahorita. No voy a estar hablando de mi tío, culero. Cancelados por tercera vez. Cámara, qué pedo. Ah, es cierto. Pero, pues sí, ya como lo dijeron los chavos, vamos a hablar de la guerra. ¿Qué? No, seas pendejo. Vamos a hablar de la guerra, que es un tema yo creo que bastante amplio. Digo, la mayoría yo creo que vamos a abarcar muchas películas porque es donde está... Yo diría que está la carnita, ¿no? Pero hay ciertos productos por ahí del entretenimiento que también están bastante interesantes de analizar, ¿no? Sí, cabe aclarar, digo, es algo que creo que está dicho implícitamente, pero pues a nosotros no ser ningún profesional ni nada por el estilo, pues claro, nosotros hablamos solo desde nuestra opinión y pues bueno, a ver qué sale. Pues vamos a darle. Para empezar, antes de ir de lleno con las obras y demás, ¿qué es la guerra, chavos? ¿Qué es la guerra? ¿Es para ustedes qué es o qué o cómo la ven o qué de qué? Ah, chinga, yo no hice la tarea, profe. No, pues no mamen. Es cuando el pequeño Timmy del otro equipo te dice insultos raciales en una partida de Call of Duty. Bueno, ese es otro tema, pero también es guerra. Bueno, porque aquí ya tengo mis notitas sacadas de las universidades, porque acá Malik se enoja. Ese güey sí anda preparado, pero para la carrera. Pues, huevo. Ay, también voy preparado, güey. Ya, tocaste ahí una venita. Pero pues también estoy preparado en mi carrera, güey. Pues, oye, mi promedio está chido. Para desertar, Para desertar antes de tiempo. Ya antes de que me den el título. Para rápido, según la definición es un enfrentamiento entre personas o varios bandos, normalmente son países y cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Ya la guerra surge por ideologías, economía, religión, etcétera. Es lo principal, ¿no? Eso es una guerra. Y yo creo que quería empezar con eso porque la guerra creo que es un tema bastante interesante de analizar, ya que ha estado desde el inicio de la humanidad y prácticamente con el entretenimiento, ¿no? O sea, probablemente uno de los primeros libros que existieron fue de la guerra y de cómo reportaban todos estos acontecimientos, ¿no? Entonces, justamente... pues vamos a entrar de lleno con el cine, que es lo que era inicialmente el tema que acordamos, el de Spotty. Pero digo, también hay otras obras que están muy ligadas a eso, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el cine? ¿Qué es lo que han visto ustedes de cine, de guerra y demás? ¿Quieren saber algo del contexto de la guerra acá, locochón, que tiene que ver justo con el cine o lo skipeamos? Pues a ver, date el contexto y ya podemos después saltar a las obras que digamos que nos gusten o que sentimos que estén como más pesadas. Pues va. Porque miren, básicamente el cine y la guerra han estado ligados desde inicio del siglo XX, que es cuando también inicia el cine. Bueno, el cine en general sale a finales del siglo XIX, pero ya está en forma pues en el siglo XX, ¿no? Y digamos que parte de
de todo esto, pues era como exponer lo que sucedía en esos campos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial sobre todo yo creo que es la que tiene más un boom, donde explotan todo esto porque se llevaban las cámaras a los campos de guerra y varios documentalistas y demás hacían justamente documentales para inspirar a los soldados de guerra. Y no por nada, por ejemplo, también la propaganda de los, ¿cómo se dice? Pues en este caso, por ejemplo, de los nazis, pues se filmaba y mucho de eso se le debe al cine, si lo queremos ver así. Entonces, pues desde ahí siempre han estado ligadas el cine y la guerra. No por nada la primera película que gana un Oscar es de guerra. Es justamente esta que se llama Wings y que gana precisamente Oscar y es una película de guerra. Entonces, bueno, ya desde ahí pues está todo esto. Yo creo que nosotros ya debemos de haber conocido alguna película, por lo menos que es entre comillas viejita de guerra, ¿no? ¿Cuál es la película que ustedes así recuerdan que es como viejita y de guerra? Pues la de 1917, ¿no? No mames, esa es del 2000, ¿qué? ¿2019? Desde el año, bueno, del 2021 ahora. Ya no es año pasado, ya es 2022 el año pasado. Uy, pues yo de antiguas. Ajá. Bueno, antiguas, de que tengo memoria, yo tengo dos referencias bastante buenas de mi perspectiva humanizada de lo que es un conflicto bélico, y es la del pianista y la de Chaqueta Metálica. Esas son las que yo vi en su momento. Ajá. Y que de hecho pues todavía tengo memoria, muchos recuerdos, especialmente porque si tomamos en consideración, como bien decía Eric, el contexto en el que se desarrolla el conflicto bélico en relación a parte del entretenimiento que viene siendo el cine, como uno de los principales que iniciaron, pues realmente es aquí donde podemos ver estas obras, o bueno, más bien estos conflictos, pero que al menos en esas películas veía con ciertas limitantes de lo que realmente sucedía en la guerra, porque de hecho si nosotros le preguntamos a muchos veteranos, de hecho cuando yo entraba a los videos de YouTube, digo, quién sabe qué tan verdad sea, ¿no? Pero cuando yo entraba a los videos de YouTube y veía los comentarios de las personas que decían que eran veteranos o que tenían abuelos que eran veteranos y que opinaban de dichas películas, hay algunos que eran bastante escépticos con estas obras audiovisuales, o muchos otros que pues desafortunadamente pues sí se sentían tocados, ¿no? Porque pues claro, esto es una cicatriz no solamente física, sino también mental que muchas personas tienen. Pero esas son las dos referencias que tengo. Si no las han visto, pues las recomiendo. Ahorita si quieren entro en detalle con cada una de ellas y lo que creo que dejan ver al espectador, que creo que es el principal objetivo del cine de la guerra, darle al espectador que nunca ha vivido una guerra, más que nunca ha visto, porque de vivir vivimos nosotros como mexicanos, pero que nunca ha visto una guerra como tal entre bandos, ¿no? Y ver qué implicaciones sociales, políticas, económicas implican. ¿Sí? En eso sí, tienes toda la razón. Yo, de hecho, una de las que vi y que va ligada a eso de como mostrarte la parte real o la parte cruda de la guerra es Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que también es una muy buena película. Aunque bueno, esa es una película bastante interesante porque hubo un chingo de problemas en el momento de grabar. Pero digo, eso ya es para cuando hagamos una reseña. Pero esa película está bastante buena y es de 1979 y es sobre la guerra de Vietnam. Entonces vale la pena que la chequen. Y la otra que vi es la del Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Esa está bastante chida. Es de mis primeros acercamientos, yo creo que con todo el material bélico. Y con... O sea, si tuviera que mencionar otra cosa, yo creo que con Call of Duty, con el de la Segunda Guerra Mundial, el World at War, el de 2008 creo que es. Esos fueron como que mis primeros acercamientos así con la guerra. Digo, Apocalypse Now fue ya más adelante, pero sobre todo Salvando al Soldado Ryan y ese Call of Duty sí fueron como que mis primeros acercamientos. Sí, yo también iba a decir, o sea, en términos de nuestra existencia, así como la más vieja que vi fue la de Zona de Miedo o The Hurt Locker, que se llama en inglés, que no tiene nada que ver un título con el otro, pero muy buena. Yo creo que es de mis películas favoritas de guerra y de hecho le estaba diciendo antes de que iniciáramos a grabar que la volví a ver ayer.
y la verdad es que sí está muy buena. De esas películas donde, ahora sí que yo creo que, no sé si fue la primera, yo creo que definitivamente no fue la primera, pero de las que personalmente fue de las primeras que yo vi donde el tema principal no era la guerra, sino como la psicología humana en términos de cómo afecta a alguien la guerra. En este caso es cómo afecta a Jeremy Renner, que lo dice, de hecho al inicio de la película hay una frase que dice que hay personas que luego la única manera en la que pueden sentirse con vida es la adrenalina, y dicen, y muchas personas no encuentran más adrenalina que en la guerra. Entonces al final Jeremy Renner, al final de cuentas, la razón por la cual está en la guerra es porque le gusta la adrenalina. Sí. Esa también creo que fue de las nominadas al Oscar, ¿no? Sí, esa, En de ese año. hecho, chistoso, esa la vi porque yo fui a ver, salió en 2008, 2009, y la fui a ver, yo fui a ver Avatar al cine, y cuando salió las nominaciones del Oscar de ese año, estaba siempre, era Avatar y esta Zona de Miedo, Avatar y Zona de Miedo, Avatar y Zona de Miedo, y en todas ganó Zona de Miedo, excepto creo que en efectos especiales, que ganó Avatar. Entonces salió como en 2009, 2010, ¿no? Ajá, Porque... 2009. sí. Avatar es de 2010. Ajá, y fun fact, la directora de esta es Catherine Bigelow y es esposa de James Cameron. Y le ganó en los Oscars al perro. Así es. No, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Chisme para otra. Sí, ese es chisme. Pero fíjense que ahora que estábamos, bueno, al menos yo que sí me estuve viendo varias cosas de la guerra, es interesante porque, como ya lo dije, yo creo que el primer libro fácil fue eso, transcribir como los primeros instantes, porque la guerra ha estado desde el inicio de la humanidad, y digo, lo podemos ver con las guerras medievales, ¿no? Todas estas que llegaron a ver en su momento. ¿Alguna película que yo recuerde de eso, de guerras medievales de así? Digo, está más basada en un mito, pero... Bueno, en un cuento que es pues la del rey Arturo. Esa película también está buena, pero fíjense que casi... Cuando relacionamos guerra, siempre lo relacionamos con todo lo que sucedió en el siglo XX, no tanto con cosas de más para atrás. Qué chistoso ahorita que lo estaba pensando. O sea, nadie dice como rápido así de, no, pues la guerra de Esparta o la guerra de Troya, que sí son cosas que también sucedieron, pero como que... Claro, es que es normal porque al ser, o sea, por ejemplo, toda la base de entretenimiento empezó a surgir casi de forma paralela a los acontecimientos de estas guerras que son las más significativas para, pues podríamos decir para nosotros, porque, o sea, cuando pensamos en guerras medievales, pues son cosas que se han ido rescatando a base de historiadores o de gente que pues ha mantenido formación al respecto, ¿no? Pero en este caso, pues creo que tenemos más en mente conflictos que son recientes precisamente por no la existente, perdón, me trae de palabras, la no existente brecha, Ajá. al menos tan grande, pues de relación de ideas, porque por ejemplo, nosotros vemos hoy en día ideologías políticas de neonazis, por ejemplo, que son justamente con algunos matices, por ejemplo, son ideas que prácticamente son las que generaban dichos conflictos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Cosas que, por ejemplo, hoy en día en el tema medieval, pues no vemos, porque son necesidades distintas, son contextos completamente diferentes, pero que obviamente, pues, al ser de algo tan atrás, sigue siendo algo representativo de la historia de la humanidad y de cómo, pues, a pesar de todo, la gente seguía sin estar de acuerdo. Pero es eso, o sea, yo creo que es que tenemos en mente todos estos conflictos principalmente por la relación que todavía tienen en nuestra sociedad. Incluso países como Argentina, bueno, no sé si sabían eso, con la recepción que tenían de nazis, ¿no? Que ahí escondían, ¿no? Y pues son cosas que son, no son muy lejanas. Entonces yo creo que bueno, es No lo te que vayas opino. tan lejos, el telegrama, Zimmerman, que querían nuestros antepasados decir, claro, Alemania, puertas abiertas. Y Sí. de hecho, aún todavía más cercano, que es, claro, una guerra que no se presta mucho para el entretenimiento, que es, por ejemplo, la guerra cibernética, la guerra de los datos, ¿no? De hecho,
tengo que decirlo, pero... Ah, yo creo que, mira, fíjate que, bueno, antes de que continúes, yo sí Ajá. creo que la guerra cibernética sí ya se va a convertir en eso, en ese tema de entretenimiento. No por nada tenemos algo como Mr. Robot, Muy buena. una serie de Sí, televisión pero que hace sabes, a eso. final de cuentas eran dominadas por las cosas tangibles, por la acción más que nada. O sea, porque por ejemplo, cuando hablamos de obras de videojuegos, por ejemplo, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, son obras que mucha gente no entiende o que mucha gente no entendió en su momento. Y es porque, claro, la guerra cibernética no es una implicación entre dos bandos que simplemente se están disparando y ya está, que es lo que generalmente asociamos cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, incluso de la Guerra Medieval. Dos bandos que tienen un enfrentamiento físico y pues ya está. Pero en el caso de la guerra cibernética, pues hablamos, bueno, en este caso, que puse el ejemplo de Metal Gear Solid 2, pues hablamos sí justamente un conflicto ideológico que pues mucha gente a la gente pues no le suele parecer atractiva. Y yo creo que el ejemplo de ese juego es la respuesta. Pero sí, tienes razón, o sea, al final si logran cautivar o logran reinventar ese tipo de conflictos de manera que parezca entretenida para el espectador genérico o el espectador promedio, que es, vamos, a lo que va enfocado este tipo de cines, pues no me cabe duda que va a ser, yo creo, el nuevo tema choteado del siglo XXI, ¿no? Como lo fue la Segunda Guerra Mundial en su momento. Nada más es cuestión de que presionen bien la tecla, porque pues yo no creo que hayan sacado al menos contenido en la que diga uno, pues voy a ir a ver una película palomitera que me vaya a divertir de guerra cibernética. Generalmente hablamos de películas de nicho o de temas bastante deep que mucha gente no suele disfrutar, sino que más bien los invita a la reflexión. Bueno, es lo que... Pues yo, fíjate que en ese tema siento que sí está como muy dividido, porque siento que han existido películas que justo te hacen reflexionar sobre eso, pero también hay otras películas que te hacen tener como un héroe y tener definido bien quién es el villano, ¿no? O sea, Matrix. o sea, no tanto así, pero por ejemplo, ahora que me puse a ver por recomendación unos videos de Spec Ops The Line y que me dieron ganas de revisitar ese juego. Ese es un claro ejemplo donde te muestran una crítica hacia cómo nosotros hemos hecho que la guerra sea algo súper cotidiano, si lo queremos ver así. Sí. Y justamente es eso, que por ejemplo a mí, por más que me gusta Call of Duty, que por ejemplo pues aquí está esta cosa porque no encontré algo que poner de fondo, pues me gustan esos personajes, estos héroes que te inventan la ficción, pero también en la vida real no es así, ¿no? O sea, todos no eran así, no eran un Captain Price, por ejemplo, un Ghost o algo así, ¿no? Algo, pues, digo, eso ya es ficción. Sí, y sabes, perdón por interrumpirte, yo creo que aquí entra un tema muy importante y es precisamente la explicación de la historia desde el punto de vista de ciertos individuos. Porque aquí, por ejemplo, digo, no es como que sea un historiador ni nada, pero pues aquí hablamos de lo que viene siendo la idealización de que, por ejemplo, los estadounidenses son los héroes, que es generalmente, bueno, al menos de los tiempos recientes, lo que se ha tratado de manejar, especialmente en las películas de mayor impacto, que son las de Hollywood o las películas estadounidenses. Y por otro lado, pues en donde tenemos a los alemanes, que pues son la representación del enemigo o del villano en cuestión, como tú comentas. Y es que ese justamente ha sido como que, yo creo que el periodo de transición que ha tenido la sociedad, porque tú, por ejemplo, si le presentaras este tipo de películas, por ejemplo, de Salvando a Soldado Ryan, que es una película que me fascina, pero que obviamente tiene una idea completamente distorsionada de lo que es la guerra, o sea, a pesar de lo realista que haya sido a nivel de carnicería o de la guerra en sí, pero efectivamente no lo ha sido desde el punto de vista pues del enfoque o de los ideales de los individuos, su idiosincrasia, ¿no? Como siempre digo. Entonces, cuando hablamos de esos temas, pues si por ejemplo tú le pones esa película a un individuo que nunca sale a su casa, es que prácticamente se cree que Estados Unidos es esa imagen a la que pues uno se tiene que acercar, ¿no? El Salvador, ¿no? Esa idea que siempre te han tratado de vender en todos los ámbitos, ¿no? Mientras que pues Alemania pues seguía viviendo subyugada a esa idea de, no, pues es que son... Lo ves hasta en los memes, o sea, gente con la que no te quieres acercar ni interactuar y todo por estas películas. Entonces, es yo creo que un tema también complicado de abordar,
porque creo que uno de los principales problemas que ha tenido el entretenimiento en toda su época es hacer una representación verdaderamente fidedigna de lo que es la guerra, y yo creo que jamás se va a lograr, porque pues al final de cuentas, tanto de las limitaciones técnicas como son los videojuegos, como las limitaciones ideológicas pues sí, y nacionalistas que tienen, por ejemplo, las películas, pues hacen que pues, obviamente esas obras se vean con ciertas dudas de lo que realmente es la guerra, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido, mínimo en las películas, sí ya está quedando esa línea como no tan marcada, como no de como los estadounidenses son buenos y los alemanes son malos. Por ejemplo, está recientemente la película de Todo Callado en el Frente Oeste, creo que se llama en español, que es todo desde el punto de vista de un alemán en la Primera Guerra Mundial. Entonces, te muestran obviamente cómo es el infierno que es mínimo la Primera Guerra Mundial, y digo que las barreras como que ya están quedando un poco abajo porque ellos no quedan como ni los buenos ni como los malos, solo es un cuento de humanos que están en un lugar horrible sufriendo condiciones horribles que muy bien pudo haber sido del lado estadounidense o lado, bueno, es la Primera Guerra Mundial, de cualquier lado, y hubieran sufrido yo creo que las mismas consecuencias. Y recientemente hoy justamente vi la de una que se llama La Misión Olvidada, que de hecho toma lugar en un pueblito en Holanda que habían ocupado los nazis, y son diferentes puntos de vista, uno de un inglés y uno de un holandés que se une a los nazis, y te ponen todo el punto de vista de este holandés que se vuelve nazi, como originalmente su ideología era como, es que los nazis son muy fuertes y si me voy con ellos voy a tener la fuerza suficiente para hacer mi propia familia y quién sabe qué, y conforme va pasando el tiempo se va dando cuenta que pues efectivamente ahora sí los nazis son malos y deben ser parados, pero del otro lado también pues, están arrasando con todos los alemanes aunque estén pidiendo misericordia, y ahora sí que ahí es donde digo, nadie queda como el bueno y nadie queda como el malo, solamente quedan como humanos que quedan a la mitad de un conflicto que queda sin resolver en ese momento. Sí, pero Sí. digo, o sea, digo, ahorita ya no, pero yo creo que en su, sobre todo a inicios de este siglo sí se idealizaba mucho, bueno, no tanto, pero sí como que la idea de tener un héroe, ¿no? Al menos sí. Es como que nosotros sí llegamos como con esa idea de que, es que estos son los buenos porque salvaron al mundo, ¿no? Pues y yo demás. sigo, pues hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo mucho como el punto de vista de Estados Unidos es como el Salvador. Ajá. Muchas veces, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo. De una vez me acuerdo que durante la administración sin meternos tanto en política, ¿no? Pero cuando Donald Trump era presidente, me acuerdo, y estaba en todos los tiroteos, estaban las manifestaciones, me acuerdo que vi un tweet que me quedé como, eso es demasiado cierto, que decía, si Estados Unidos viera lo que está pasando en Estados Unidos iría a pacificar Estados Unidos. Ajá, sería invadir, ¿no? Pero digo, siempre, y justamente por eso me gustó este tema, siempre es inevitable, ¿no? El no relacionar el cine con la guerra, porque como ya les dije, pues incluso la primera película que gana el Oscar pues es de la Primera Guerra Mundial. Ya ahorita que hablaron eso de los diferentes puntos de vista, y que Malik tocó una película muy buena que es La Chaqueta Metálica o The Full Metal Jacket, que es una película que también nos muestra el punto de vista de los entrenamientos, ¿no? O sea, la primera parte de la película es eso. Sí, de hecho creo que es la más representativa. Sí, es el retrato sensible de la vida de un soldado que es durante la guerra de Vietnam. Entonces, sí habla de todo este proceso de deshumanización que han creado en sus reclutas y de cómo, ahora sí que durante todo este periodo de guerra, pues sí era matar. Y yo creo que esa primera parte de la película, yo creo que es lo que realmente me quedaría lo significativo, porque la segunda parte pues ya viene siendo exactamente lo mismo que se ve en muchas películas del medio en esa época, ¿no? O sea, enfrentamientos donde unos son los buenos mientras unos son los malos. Y pues eso. Sí. ¿Qué otra película mencionaste? La de El Pianista. El Pianista. De hecho, bueno, olvidé mencionar. Es que no recordaba bien. Era Stanley Kubrick, me parece. Aja, el director. El productor, ¿no? Sí, es cineasta, guionista. Es que no recordaba bien. Era cineasta, guionista y productor. Y creo que se había basado en la novela, si no mal recuerdo, la de The Short Timers de Gustav Hasford. Pero bueno, esa ya es otra cosa.
nada más para el comentario. La del pianista, pues es la de Roman Polanski, esa, evidentemente. Esa es la película, es que esa me llega muchísimo al corazón, porque si también es una película que, a ver, te vende la idea de, a ver, te la vende y lo hace bastante bien, sobre la deshumanización y el trato a los individuos que tienen ideologías distintas o que simplemente profesan religiones diferentes. Sigue siendo idealizada, pero, a ver, no puedo negar que realmente fue una de esas películas en las que mi percepción sobre qué tanto impacto tiene en los individuos que el conflicto de unos cuantos en las masas de poder grandes, es el impacto que tiene, ¿no? Bueno, entonces hablamos de la película de El pianista, que nos cuenta la vida de un hombre, es judío, ¿no? Sí, que bueno, sobrevive durante la Segunda Guerra Mundial era Varsovia, en 1939. ¿Cómo se llama este sujeto? Ladislav Spilman. Ajá. Ladislav Spilman, que interpreta justamente a un compositor y pianista polaco de origen judío. Y bueno, ahí ahora sí que es lo más que puedo decir, porque realmente verla es yo creo que la parte, sin saber qué está pasando, creo que es lo más importante, porque de hecho, me acuerdo en la parte final cómo incluso la misma música te hace ver que estás en un conflicto que simplemente está gestado por otras personas, que ellos no tienen nada que ver, que perfectamente si no hubiera una guerra podrían ser amigos, y no sé, eso fue lo que me rompió el corazón en ese momento. Digo, fue la primera película que vi, pero pues sí, yo creo que es una representación de cómo nosotros solamente damos a una guerra por el hecho de que pertenecemos a un país y tenemos que ser nacionalistas para defender los intereses de poder de otra persona, ni siquiera los propios. Sí, ¿no? De hecho, algo que se me hizo bastante interesante, digo, ya lo descubrí años después, es que estaba basada en un hecho real. O sea, sí. O sea, tal cual, el caso de Spillman sí existió. O sea, sí me quedé así de, a la verga, y la persona también existió. O sea, todo eso que sale en la película, o sea, sí hay que... pues fantasear un poco con los hechos, ¿no? Hay que moverle, pero gran parte de lo que pasa ahí sí fue realidad. Sí, o sea, yo creo que ese caso está bastante bueno. Yo creo que es muy impresionante de muchas películas de guerra, tanto modernas como de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es como que lo más impactante, ¿no? Que muchas, yo creo que el 80% de estas son basadas en hechos reales. Otra que a mí se me ocurre es mucho más nueva, más reciente, igual de la Segunda Guerra Mundial, la de Hacksaw Ridge. En español se llama Hasta el último hombre. Ajá, con Andrew Garfield. Garfield. Donde Andrew Garfield, por su religión, no me acuerdo de su religión, ni voy a intentar decir cuál es porque no me acuerdo, pero el chiste es que por su religión él no puede portar y creo que ni tocar armas. Entonces él dice, bueno, puede que yo no vaya a matar a alguien en el campo de batalla, pero yo voy como médico. Yo voy para salvar la vida de cientos de personas. Entonces, y es lo que hace. Durante la película te va mostrando... Obviamente tiene problemas al inicio en el entrenamiento, después lo mandan a juicio, después pasan un montón de cosas, pero al final de cuentas la parte importante es que llega al campo de batalla y efectivamente llega sin armas y empieza a salvar la vida tanto de sus amigos como de un par de enemigos que creo que en ese momento, en ese campo de batalla eran japoneses, creo. Ajá, sí, justamente lo salva ahí en las trincheras, ¿no? A uno de los japos. Y es que es eso, como dijo Malik, ¿no? Ver las dos caras y al final ver cómo pues simplemente eran humanos, ¿no? Otra que me recuerda mucho a eso que está ligado un poquito al pianista es, no sé si la han visto, es La lista de Schindler también de Steven Spielberg. No, esa no la he visto. O sea, sí, ¿cuál es? No la he visto. De hecho es una película que es un poco quizá difícil de empezar porque es una película, bueno, especialmente para la gente que no es... pues muy adecuada al cine, porque como es una película en blanco y negro, pues puede parecer pesada al principio, pero es que la verdad, bueno, ¿qué puedo decirte? O sea, es una película que incluso muestra cómo hasta la gente con dinero se veía perjudicada. Sí, porque tal cual Schindler era un empresario y pues el güey decía, pues órale, ¿no? Trae pues vamos a seguir haciendo, ¿no? Y era lo que le vendía a los nazis, según les decía, no, es que tengo que seguir mi producción. Y conforme pasa el tiempo, pues el güey se da cuenta que ya salvó un chingo de vidas que no fueron mandadas a otro lado, ¿no? O sea, cambia su perspectiva, eso es lo que al menos me gusta. Y sobre todo la interpretación de Liam Neeson está bastante rescatable, pero esa película también representa eso que decía Malik hace rato.
Y también hay otros productos, sobre todo películas, que pues es pura guerra y te ponen a enaltecer personajes y demás. Que digo, no está mal, porque al final de cuentas, a veces ese tipo de cine a mí me gusta, no sé qué ustedes opinen, pero pues por ejemplo, y que no es una guerra como tal, pero sí es un héroe pues guerrillero. El Capitán América. No mames. No. Querías decirlo, querías decirlo. No, yo me refería a Rambo, por ejemplo, o todos estos personajes que salen de la cultura popular para dar como ese... Mariquillo, No, sí, pues ¿de quién pensaban, güey? De Capitán... El Capi. No. El Marcus Phoenix. No, yo me refiero a todo este cine que sale de repente para tener como a tu personaje, a tu estrella, ¿no? Y que pues solo se dedica a ver a un güey con una metralleta así. Que ese yo le llamo como cine muy de desconexión porque nada más vas a ver eso. Y la trama puede que no sea de las mejores, pero es eso. Y que a final de cuentas, por ejemplo, Rambo 1 sí también muestra como este personaje un poco trastornado por lo que vivió en la guerra de Vietnam. Pues yo creo que es lo único rescatable del punto de vista de la guerra, ¿no? Porque del resto creo que es como cualquier otra película de acción de balazos. Sí, o sea, tampoco te digo que quiero enaltecer esto porque no lo es. Sí. Pero creo que... Entiendo tu punto de vista de que hay algunas películas donde el punto es, tienes este super guerrero y va contra todo un ejército. Sí, porque a final de cuentas es lo que hemos vivido. Y digo, creo que en los videojuegos, sobre todo, no tanto en las películas, creo que en los videojuegos es donde tenemos más esta representación del héroe de guerra, ¿no? Y que a final de cuentas, digo, son guerras ficticias, en algunos casos sí son guerras, o están basados en guerras, que sucedieron realmente. Pero vamos, o sea, Marcus Phoenix es un héroe de guerra, ¿no? Y que todo el mundo conoce y quiere. Master Chief lo mismo, a pesar que es una guerra en el espacio y demás, pues es eso, ¿no? Pero sobre todo te digo, en los videojuegos sí es donde se enaltece mucho ese tema, el tener un héroe de guerra, ¿no? O sea, no por nada Call of Duty, creo que uno de sus personajes muy emblemáticos, que también está basado en algo real, es el Captain Price, ¿no? Y que todo mundo llega a ubicar. Otro que se me viene a la mente es Solid Snake, en sus diferentes representaciones, pero es un héroe de guerra, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces no sé qué opinen de ese punto de que es lo único como, si lo queremos ver así como rescatable que hay, de que nos dan estos héroes entre comillas, ¿no? Todos estos personajes que salen para esto. Digo, como ya dije, solo los videojuegos lo han hecho, al menos no recuerdo así en alguna película que... Adelante. Estimado. Yo honestamente pienso que esto de los héroes es más por un tema de... Es como una especie de propaganda para la ciudadanía, ¿no? O sea, es como de... A tus niños hay que enseñarles que los héroes que defienden a Estados Unidos son el reflejo que tienen que seguir cuando ellos sean adultos. Entonces solamente es para mí un acto o una propaganda inteligente en la que pues es lo que buscan. Que muchos de estos héroes se hayan ido, digamos, transformando en el medio del entretenimiento porque, pues claro, ya siguen generando dinero, como es el caso de, por ejemplo, Superman, o el caso de, por ejemplo, Capitán América, pues eso es otra cosa. Pero claro, esto, si vemos los antecedentes de estos héroes, estos superhéroes, pues fueron creados con el fin de dar esa imagen de el hombre que da su vida o da su honor por su patria. Honestamente, eso creo que ya es bastante anticuado, bastante atrasado desde mi punto de vista. Pero bueno, a final de cuentas, por ejemplo, películas como Rambo, pues no dejan de ser mero entretenimiento para las generaciones en el medio. Pero pues sí, eso. ¿Qué vas a decir tú, Spotty? Ya se me fue la onda. No mames. Uy, no, qué triste. Iba a decir. Pero... pues iba a decir. Al Chile ya no me acuerdo, ya siguen lo que sigue. No manches, güey. Ya me acordé. Que pues eso de los héroes yo creo que todavía sigue teniendo un poco de impacto porque sí hay momentos que luego pasa algo en redes sociales y te vas a los comentarios y hay gente que sí dice como, no, pues yo sí voy a pelear por mi país, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, ya sea Inglaterra, ya sea Rusia, ucraniano, lo que sea. Pero sí hay gente que todavía sigue diciendo, ahora sí que, como dice Malik, que es el sentimiento nacionalista de es mi país, lo tengo que defender, porque es lo mejor o por X o Y razón, pero yo creo que sí todavía hay como ese sentimiento de yo quiero defender mi patria, pues. Yeah. Yo siento que no está por completamente
pues Es un ido. sentido de pertenencia que se genera, por ejemplo, en el fútbol pasa bastante también, especialmente en el caso de... Ya están hablando de fútbol, güey, ya me voy. Pues, también hay guerra ahí, güey. Chivas contra Pumas, ¿quién va a ganar? No mames, ese no, A ver, pero bueno. A ver, ahí el tema de los famosísimos, no sé si llegaron a ver esa película, el de Hooligans, interpretada Esa por el peli sí está muy buena. interpretada por Elijah Wood. Sí. Esa, por ejemplo, es una versión, pues la verdad es que bastante interesante de lo que es la barra Es como inglesa. guerra, pero de pandillas. Ajá, entonces Es incluso una hasta en guerra. el fútbol ves como hay, como el fútbol está hilado a la política actualmente, o desafortunadamente, pues claro, incluso ves conflictos, de pandillas, de todo. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, con los independentistas, también ellos tienen sus conflictos bélicos, sus guerras que afrontar, y eso se pasa también al tema fútbol en donde, por ejemplo, ves muchos artículos desprestigiando o tirando mierda a las personas que están a favor. Por ejemplo, el presidente, Joan Laporta, que es el presidente de Barcelona, que está a favor con las ideas independentistas, también es una guerra también en los medios de comunicación. Sí, Pero, no, en general yo creo que, o sea, a pesar de que, o sea, no quiero decir que hay que hacer una guerra o más así, pero ya es parte de nuestro día a día, o sea, lo queramos ver o no, sí es algo, Sí. ya sea por política, por idea religiosa, etcétera, siempre hay algo que detona eso. Siempre. Y es por eso que lo que hablamos en el podcast anterior, me parecía tan importante el tema de la burocracia en Evangelion, porque ahí nos dice claramente cómo el verdadero problema somos nosotros mismos. Y es que es eso. O sea, nosotros mismos somos los que nos ponemos el pie, y ese es el mayor miedo que nosotros debemos. De hecho, creo hay una frase de Stephen King, me parece. Sí, no la recuerdo muy bien, ahorita la busco y se las digo, pero decía algo así de los monstruos, los verdaderos monstruos no son los que residen en nosotros mismos a los que les debemos de tener miedo. Era algo así, la verdad. No, me lo acabo de inventar, pero voy a buscar. No, pero en general sí es eso. Y aparte, no solo es que seamos nosotros, sino que también creamos productos para eso. ¿Y a qué es lo que voy? Un ejemplo, sobre todo en la ciencia ficción, algo que no puede faltar es la guerra. Y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, porque por ejemplo, un ejemplo que se me viene así rápido es Star Wars. Vaya, que tal mismo nombre lo dice, güey. La guerra de las galaxias, ¿no? Y eso es un producto que también tiene un conflicto así, similar. Y que digo, también está basado en ciertas cosas. Se ve que George Lucas sí agarró como... Bueno, eso ya creo que también es más de las secuelas. Pero el tema de como esta supremacía, ¿no? Este imperio que debe de estar gobernando a todos, ¿no? Pero no solo es eso, también, por ejemplo, Tolkien, ¿no? Que desde su propia experiencia creó el mundo del Señor de los Anillos, el Silmarillion, el Hobbit y demás. Más reciente, Avatar, que es la guerra por los recursos naturales. Avatar, sí, y que si lo queremos ver así, pues podría ser una representación de lo que es hoy en día por el tema de recursos naturales, por el petróleo, ¿no? Uh-huh. Sí, perdón. Paréntesis, encontré la frase. Digo, nada que ver con lo que estaba diciendo. Date. Más bien, no tiene mucho que ver con la frase que me acaba de inventar, pero es: los monstruos son reales y los fantasmas también viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Yo creo que eso, digo, como un autor que obviamente se dedica a la literatura que es de terror y de suspenso, pues creo que refleja bastante bien nuestras actitudes como seres humanos, ¿no? De cómo es que incluso hasta nosotros creo que en lugar de darnos miedo, pues lo que muchas veces crean de forma ficticia, pues nosotros mismos somos los que nos deberíamos de asustar, porque es que somos terribles como especie. Yo creo que algo que como que ya está no popularizando, pero ya hay muchos medios que lo han hecho, que ya llega el punto en el que dices como, ay, güey, otra vez. Pero siento que al final de cuentas es un tema que pues es 100% real, el caso de los verdaderos monstruos en realidad éramos nosotros todo este tiempo. Que ahorita cuando digo esa frase, ustedes ya se quedan como, ay, güey. Pero pues hay muchísimos medios que
que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando pues, de Avatar, otro que se me viene a la mente, que fue con un video que vi en la tarde, que de ahí salió la frase, con Attack on Titan. Entonces, ahí, claramente, por ejemplo, ahí en Attack on Titan hay otro tipo de guerra, pero claramente yo creo que ahí esa frase sí aplica en muchísimos ámbitos, que aunque ya está siendo como muy cringe esa frase de, nosotros somos los verdaderos malos, pero pues al final de cuentas es que es verdad, ¿no? Porque al final de cuentas el mismo ser humano es el único que es para culpar. Pues es que, te digo, a final de cuentas es un tema tan vasto que ni nosotros nos podemos zafar tan fácilmente, porque ya te dije, o sea, hasta en ficción no la podemos dejar, güey, ¿no? Y que se entiende, porque si no, no venderías algún producto. O sea, si Call of Duty fuera de puros abrazos, güey, pues nadie jugaría Call of Duty, ¿no? O sea, yo jugué Viva Piñata y era de abrazos nada más. El próximo subtítulo de Call of Duty va a ser abrazos no balazos. No, pero... Que hablando un poco del contexto, di lo que tenías que decir, Eric. No, o sea, sí, entiendo que, por ejemplo, puede haber otros juegos que no necesariamente tienen eso, pero la mayoría que son populares es eso. Y, por ejemplo, hace rato hablé de Spec Ops The Line, que se me hace un juego bastante... bueno, y que es ya, yo diría que ya es como muy de culto, que sí es una experiencia que yo creo que tienes que jugar para que sepas que también la guerra, o sea, en caso de que por decir no te gustan las películas, pero sí te gustan los juegos, para que te des una idea que la guerra no es cualquier cosa, porque Spec Ops The Line es un viaje de cómo vas hacia lo profundo dentro de tu mente, y aparte ves todas las consecuencias de ello. Es un juego que igual estaría chido que reseñáramos aquí, no sé cómo lo ven ustedes, pero Spec Ops The Line sí es como eso, es una crítica masiva a todos estos juegos que es como disparar y todo, tiene a tus héroes y demás, porque a final de cuentas se burla de ti como personaje. De hecho, había una tendencia, digo, no recuerdo muy bien en qué época era, pero había una tendencia justamente de los videojuegos respecto a la Segunda Guerra Mundial. Teníamos por un lado Call of Duty sin parar, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, teníamos a Medal of Honor también. Juegazos. También estaba otro que se llamaba Band of Brothers. Sí, o sea, eran juegos, pero que pues a final de cuentas se acaban tantos que ya hasta terminaban choteados. También entonces, Battlefield, por ejemplo, inició con la Segunda Guerra Mundial. ¿Perdona? Battlefield también inició como Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. Sí. Ajá, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama ID Software, no sé si la conozcan. Los de Doom 2016. Ajá, los que hicieron, ajá, los de los fundadores, que son John Carmack, John Romero, Sandy Peterson, que ellos justamente son los que crearon esta nueva tendencia en la que revolucionaban el shooter, ¿no? Primero bueno, no lo hicieron tanto con Wolfenstein 3D, pero pues ahí justamente es donde empezaban a tomar ideas o matices de la Segunda Guerra Mundial, y ellos las distorsionaban. Y ya pues con Doom pues fue claramente otra historia. Pero pues sí, ahí justamente es donde ya también vemos cómo incluso en los videojuegos también se despega o trata como que despegarse un poco de lo que venía siendo la tendencia que eran los juegos de la Segunda Guerra Mundial, y simplemente enfocarse en lo entretenido que era disparar y matar. Y es algo que pues se tomó de referencia para futuros juegos. Sí, que te digo, está bastante curioso cómo es un tema que no podemos ni despegar, ¿no? Y ya lo dijiste, la guerra de cibernética, eso es algo que te apuesto que nosotros, güey, lo vamos a vivir en carne propia, güey. Y va a ser así como que vas a ver a tu nieto jugar en su PC ya así súper virtual, güey, y te va a decir, es que viví, es una representación de la guerra cibernética del 2025, y tú, ¿qué? A la verga, ¿no? Y ahorita bien profeta, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en el juego de Sons of Liberty le genera mucho valor, porque era un juego adelantado de su época. Yo me acuerdo que, a ver, yo saliendo un poquito del tema, al buen Hideo Kojima, pues yo no comparto muchas de las ideas que ha hecho, y que pues creo que han hecho más daño a la industria de lo que ha aportado. Sin embargo, yo sí tenía una falsa idea de que el verdadero, el título Must Play de él era y es algo que te había comentado la otra vez, era el Metal Gear 1, porque también manejaba lo del conflicto de las bombas, los políticos, que bueno,
bajo el contexto en el que se desarrollan, pues es sobre lo de las bombas nucleares, las ideologías, etcétera. Pero cuando ya jugué el 2, fue cuando dije, a ver, es que el 1 es bastante skipeable y el 2 es el que realmente da una vista fresca y muy fumada al mismo tiempo de lo que ya estamos viviendo ahora, ¿no? Sobre la guerra cibernética, la guerra de la información, lo que, pues, mismamente el protagonista, Raiden, que es una representación de meta de nosotros mismos como jugadores, de cómo pues somos a veces incrédulos, a veces tontos con la información, con el acceso a la información masiva, porque la verdad es de que ya en esos momentos es cuando estaba empezando a iniciar todo este proceso de que las agencias nos robaban información, muchas cosas, todas las empresas recababan también nuestros datos y pues lo hacían legitimados por ejemplo, todos los contratos de licencias que luego, por ejemplo, como jugadores uno firmaba, ¿no? Sí, toda esta información de derechos de autor y todo, cosas así, que uno leía, nada más le daba a aceptar y lo único que quería era jugar, ¿no? Pero justamente ahí es donde también se hablaba de los temas que si uno realmente se pusiera a leer diría, ay, realmente estoy siendo desnudado por esta gente. Sí, Entonces, sí, ya nada más es como, no quiero leer las letritas chiquitas, voy a jugar. sí. Pero digo, siguiendo con la temática, de tantas películas que hay, de tantos productos así, ¿hay alguno que sí los haya hecho como llorar o aguantarse así como que la lágrima? Sí, de lo tan fuerte que puede llegar a ser o de la historia tan emocional que puede presentar. A mí la que sí me En conmovió... juegos, en películas, series, en todo. Ajá, en todo. Alguna obra así. Yo, por ejemplo, ahorita pienso en La vida es bella. Digo, la vi más joven, pero creo que sí en su momento. O sea, ya cuando le agarras. La primera vez que la vi no entendí como que tan bien lo que pasó. Y después ya cuando la revolví a ver sí fue una escena como que ya entendí que el papá se sacrificó así por su hijo. Y que a final de cuentas, como dijo Malik cuando estábamos arreglando los problemas técnicos, es una película que está vista desde el punto de un niño. Entonces imagina, o sea, muchas veces cuando creces viendo o sobre todo jugando tienes una idea muy tonta de lo que es ir a hacer a la guerra. Y ya cuando ves toda la crueldad sí es como de, ay, güey. Sí. Yo tendría que decir que el episodio 9 de Star Wars, por lo malo que estuvo... No, pero en realidad yo creo que no llorar, pero sí me ha hecho como que ponerle pausa o dejar el control y sí quedarte pensando como, ¿qué acabo de hacer? Yo creo que más que nada un juego de guerra, tal vez, es que hay muchos juegos de guerra, uno que se me ocurre, que digo, eso también es otra como guerra psicológica y que se ha basado un poco en lo que es el proyecto MK Ultra de Estados Unidos, es Black Ops 1, Ajá. que no sé si lo han jugado, van a decir, caray, ¿de qué hablas? Pero todo ese como guerra psicológica y el lavado del cerebro que son reales, que es el proyecto MK Ultra que mencioné, que creo que recientemente, hace un par de años, salió a Estados Unidos, bueno, el gobierno de Estados Unidos así como en lo bajito a decir, sí, intentamos en los años 50, 60 proyectos de lavado de cerebro. Entonces, esa campaña donde tú juegas como un soldado que está teniendo como problemas psicológicos y se inventa personajes que son aliados de él y resulta que al final no, nada de lo que viste, gran parte no era verdad. Siento que esas sí son momentos donde pausas el juego, te dan la gran bombazo de verdad, pausas el juego y dices, ¿qué? Ajá. ¿Qué estaba haciendo? Como que todas tus órdenes han sido como, ¿quién me ha dado las órdenes? O sea, ¿qué me está motivando a hacer esto? O sea, ¿por qué lo hago? Ese es un juego que se me ocurre a mí. En mi caso, pues igual no llorar, pero que sí me dejó un vacío inmenso por el momento en el que se dio. Es la de El niño de la pijama de rayas, la parte final. Esa Esa escena también está buena, o sea, está bien dura. Sí. Sí, esa escena, por ejemplo. A ver, yo ya, sinceramente, por la tónica que seguía la película, yo creo que desde el momento en el que este chico, no recuerdo su nombre, porque sí es una película que no tengo muy fresca, pero desde que este chico alemán
se mete al campo de concentración. Y dije, este chico va a morir, pero... spoilers, pero bueno, este chico va a morir, pero cuando sucede, o sea, cuando a pesar El de que ya momento. estás preparado, cuando ya estás preparado mentalmente, es que te quedas con una cara de what, porque ves el grito desgarrador de la madre, luego también al padre, y dices, vaya, o sea, qué duro, o sea, y luego con la música del final, que creo que fue compuesta, creo que fue el mismo que James Horner, creo, del que hizo el soundtrack de Avatar, creo, pero hizo una composición de música muy, 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 muy bonita, y que si la combino con ese final, es que me dejó con un vacío tremendo. Sí. Me James quedé Horner. como 20 minutos después con un vacío así de, ¡ay, qué diablos acaba de ver! ¡Qué rabia! Pero es esa, yo diría. Y es que Por- en dado caso de que si tú la llegas a ver como joven y no entiendes qué es la guerra y no entiendes qué están haciendo en esos hornos, pues igual y como que no le das importancia, pero ya de grande cuando sabes que es en un horno y son los alemanes y es como de, no seas cabrón. Sí, comparto ese mood. Y la verdad es que, como ya dije, pues es un tema bastante amplio. No hay, o sea, algo fijo no es posible dentro de lo que cabe en este tema, porque ya dije, también hay guerras ficticias. O sea, de hecho, hablando de guerras ficticias, ajá. no lo menciono, no, ya que no mencionamos mucho de series, pero por ejemplo, entrando un poco en el ámbito de la guerra, digamos, de época medieval, pues esa es una, creo que de las cosas más interesantes de Game of Thrones en sus primeras 4 temporadas, y es el por qué, pues yo por ejemplo, pues, ya te dije, te la recomendaba y que pues la vas a ver, porque justamente el enfoque de la guerra, al menos te digo, en las primeras 4 temporadas, no se la dan tanto al conflicto de armas, sino más bien en el juego de poder y en justamente el manejo de palabras que tú tienes para llegar a conseguir lo que tú quieres. Y eso es, creo que, una representación quizá un poco más realista de lo que era el conflicto en ese entonces y que sigue siendo ahora, ¿no? Pero pues claro, para vender lo que quieres vender, pues muchas veces este tipo de ideas que te presentan al espectador pueden ser, pues para algunos un poco más aburridas, otros más interesantes, porque pues a final de cuentas es mucho diálogo, pero habla de traiciones, ¿no? Traiciones, alianzas, que era pues lo que se sostenía en esa época. Sí, en el medievo era así, cuando salieron los señores feudales y Ajá, también el tema del rey y todo eso. O sea, si te pones a ver por qué se murieron muchos reyes, era por eso. Por quién se quedaba con el trono y era así como de, es que no manches, pues voy a hacer un plan de traición y ya, él se fue el rey actual y me corono yo, güey, porque soy su hijo o porque en dado caso, pues me puedo quedar el trono yo y soy su hermano, ¿no? O algo así. Sí, pero bueno, ese es otro punto de vista también, digo, no de la época de la Segunda Guerra Mundial ni la Primera, pero sí, es bastante bueno. Sí. Y como dije, pues también son varias guerras ficticias, entonces, alguna guerra ficticia, o sea, producto de guerra ficticia que les haya gustado así un montón, ¿hay alguno? Star Wars. Star Wars es Gears of War. Creo que soy un libro abierto, ¿no? Bueno, eso sí. Gears of War. Sí. Mira, pues ahí está el mío también, Call of Duty, pero bueno, ese no es guerra ficticia, como no está creado nada, pero uno que sí rescato mucho, yo creo que es Star Wars, o sea, vaya. Mira, te voy a dar un paréntesis de Star Wars, ahorita que estás hablando de ese. Ajá. Creo que la mejor representación bélica de Star Wars, de puro entretenimiento, yo diría que está en la serie animada, porque las películas se centran demasiado en o sea, utilizan el medio, no, incluso las novelas. Es que justo eso te iba a decir, que está en otras cosas que no es lo principal, es donde se ve el reflejo de la guerra en Star Wars. Ajá, sí, porque, a ver, la saga Skywalker es que es eso, se enfoca en los Skywalker. Y ya está. Entonces, realmente, por ejemplo, lo que pasa en el final de la segunda película, del ataque de los clones, y durante la película de la venganza de los Sith, pues simplemente es como que ese momento situacional o que sucede al mismo tiempo que de los acontecimientos, pero no era el foco principal. Algo que, por ejemplo, en Clone Wars sí manejan. Digo, aquí ya no me meto tanto en, por ejemplo, series como Andor o el episodio 1, que manejan temas políticos que a mí me suelen gustar bastante más de Star Wars. Pero, por ejemplo, hablando de
puramente enfrentamientos entre ejércitos, creo que Clone Wars es la viva representación. Y de hecho no me voy muy lejos, me voy con, por ejemplo, lo más sencillo, que es lo del consejo Jedi, ¿no? De cómo estas personas se ven envueltas en un lío en el que saben que pueden ser traicionados por una persona, no saben quién, pero saben que no pueden hacer marcha atrás porque están en medio de un conflicto en el que ellos pierden de una u otra manera. Por ejemplo, si hacen que los clones, ay, perdón, la cámara me está troleando. Si hacen que, por ejemplo, los clones, pues dejen ahora sí que de crear unidades, o sea, los caminoanos más bien, pues ganan los separatistas. Pero si también los clones ganan la guerra, ellos saben que pues hay alguien que está tejiendo algo con los clones que pues obviamente los va a perjudicar para el objetivo que era obviamente del templo Jedi, que era mantener el orden en los sectores de la galaxia. Ahí manejan un tema bélico bastante interesante, porque incluso hay capítulos en los que hay personajes separatistas que pues hablan de un punto de vista. Ahí es donde se ve las primeras veces de un Gris en la guerra, el famosísimo Gris, en donde ves el punto de vista de los separatistas, en donde también ellos en sus mundos, en sus planetas, pues tienen cierto conflicto o cierto desapego y odio hasta eso con, por ejemplo, la gente de la República. Entonces sí, yo creo que es la mejor representación en cuanto a guerra en Star Wars. Por eso es una serie que terminó bastante bien encariñada por los fans, porque o sea, empezó más o menos con la película, pero todos estos temas que fue abordando para hacer una serie de un público adolescente, adulto. La verdad es que lo tenían bastante bien encaminado. ¿Ibas a decir algo más, Eric? Creo que iba a decir algo Spot y por eso ya no dije nada. Sí, iba a decir, pues no sé, en Gears se pelean por un líquido amarillo y después eran unos dinosaurios del piso y está bien padre. Yo no me acuerdo, más allá del 3, Pues es lo mismo que aquí, güey, pero con el petróleo. Y no resurgieron los dinosaurios. Ya para ir cerrando, algo que se me hace que estaría como interesante tocar, pero no sé si se acuerdan de algún tema. La guerra biológica. Las guerras de las mi referencia es Resident Evil. Bueno, Biohazard. Mi referencia es The Division. También. Que esa de la de Division siento que es como muy posible y es así, como diría mi mamá, nada más denles ideas a los malos. Porque esa de Division sí da mucho miedo, güey, porque es un güey que ideó su propio virus y lo único que hizo fue se lo puso un par de billetes y salió en Black Friday, compró un par de cosas y pagó con los billetes. Y todos esos billetes se distribuyeron por ahí, porque que te doy cambio. Y, ajá. Sí, esa es una idea bastante fea. Hasta que me puse a pensarlo. Sí, The Division es un gran ejemplo, ¿eh? O sea, el juego es otra cosa. Sí, esa parte, pero esa idea, esa narrativa que te plantea, está bastante fea en ese sentido. Y pues sí, el otro que dice Malik es Resident Evil. A ver, yo lo decía de broma. Pero, la verdad, o sea. Güey, puede ser. O sea, tampoco me voy a ir a la idea de que sí existe un pinche virus zombie. O sea, no mames, no. Pero yo lo digo también más que nada porque realmente si nos ponemos a hablar de las guerras biológicas, pues es simplemente a ver, hablamos de exactamente los mismos países que simplemente siguen sus guerras como siguieron la guerra espacial, la carrera espacial o la armamentística, pero que simplemente quisieron reinventarse para poder tener tecnología de punta. La Guerra Fría nunca acabó. ¿Perdón? La Guerra Fría nunca acabó. Sí, o sea, estamos hablando de exactamente los mismos países implicados, solamente con tecnología. Ahora sí que como en el Age of Empires, avanzaron de edad. O sea, sí, es que sí. Desafortunadamente, y digo, creo que esto de la guerra biológica se viene. Los experimentos, según yo recuerdo, también hay un grupo japonés, un escuadrón. Ahí no sé si me buscan el dato, no recuerdo. O si no, ahorita lo busco. Que justamente hace experimentos con la gente. ¿El de Japón? ¿En la Segunda Guerra? Uh-huh. Por ejemplo, o sea, ahí ya empezábamos a ver, claro, de forma secreta, pero verdaderas experimentaciones con humanos. Umbrella, ¿no? No seas güey. Está diciendo. Experimentación con seres vivos para, pues, obviamente, poder obtener o sacar armas biológicas. Pero, pues, es eso. Y, pues, bueno, o sea, de Biohazard o Resident Evil, pues, vemos también eso, pero creo que, considerando que es Capcom, pues, claro, lo vemos de una manera un poco burda, porque yo creo que
no se enfoca más, o sea, solamente en sus novelas es donde creo que se enfocan bastante bien en esto de las guerras, Mm. de las empresas multimillonarias para vender, o sea, sacar un virus y venderlo en el mercado negro. Sí. Pero pues más allá de eso, Algo que siento que no mencionamos, que aunque nos cueste admitir, si hay algo que decir es, ha habido, se me fue la palabra, la tenía en la punta de la lengua, pero ha habido mejoras en la vida normal por cuestiones de guerra, como lo es el internet, como son cuestiones, ahora sí que, aunque suene culerísimo y me cueste admitirlo, Ajá. hay cuestiones de medicina que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, aunque eran experimentos sumamente salvajes y nada humanos, Ajá. gracias a esos experimentos hay cuestiones que en la actualidad pueden servir quirúrgicamente. Sí, o sea, hay unas que sí ayudaron y hay otras que no ayudaron, como por ejemplo pues el impacto ambiental, pero que paréntesis, ya encontré el número, es el 731 al que se refería Malik, el que hacía todos estos experimentos y que justamente lo que buscaban ellos, tanto los nazis como este escuadrón, era ver de alguna forma cómo poder también pues hacer virus que mataran al enemigo de otras formas, ¿no? Y que por ejemplo vaya, o sea, es muy tonto, pero también es muy de ficción, pues el plan Z que según, ¿no? Tenían de los nazis, ¿no? De que pues el plan era revivir a los muertos en batalla para lanzárselos al enemigo, ¿no? O sea, eso es muy de ficción, ¿no? Pero yo creo que así entrando en igual guerras biológicas, no tanto guerra, pero armas biológicas, pues ahora sí que pues, todas biológicas. las cosas que luego hay en Call of Duty, por ejemplo, el fósforo blanco, pues es verdadero. Sí. O sea, todas esas bombas químicas que la idea es matar a toda cosa biológica y que nada más las estructuras queden intactas, pues son verdaderas cosas que pueden ir creciendo y creciendo y llegamos a las bombas nucleares. Sí, digo, no por nada Christopher Nolan va a sacar Oppenheimer, una película que se basa en el creador de la bomba nuclear. Entonces, no sé, y guerra siempre va a haber, yo creo que un chorro de temas y por ahí escondidos debe de estar. Pues comentarios de cierre para jugar con este tema de la guerra. War never changes. Aparte de War Never Changes, porque ya lo dijeron al inicio. Pues entonces, since the inception of humankind, sigo con el guión, ¿no? A ver, échatelo completo. Va. No, pues la guerra es mala, no balazos más abrazos. ¿O cómo va? Sí. Pero bueno, yo hablando en serio, pues a ver, nosotros nos aventuramos en este humilde espacio, pues obviamente con bastante ignorancia, a opinar sobre pues muchos temas. Bueno, un tema en concreto que más se ramifica en muchos subtemas que pues justamente hablan pues de nuestro contexto como sociedad, ¿no? Entonces pues yo creo que es importante tener presente que pues esto nunca va a cambiar, solo se va, bueno, más bien esto nunca va a terminar, más bien se va a transformar, que es el tema de la guerra, porque como hemos comentado a lo largo del tema, pues es algo que se manifiesta de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque pues somos una mierda. Qué buen cierre. Esas palabras. Pues yo creo que la guerra es algo que lamentablemente yo creo que va a ser, van a quedar 2 humanos en el planeta y aún así nos vamos a extinguir porque van a estar en conflicto. Yo creo que es lo único que está asegurado, que es la guerra, ¿no? Aparte de la muerte. Nunca va a haber nunca se va a resolver un conflicto. No quiero decir cuál, ni porque se me ocurre uno, porque hay miles por las cuales las guerras se han peleado y serán peleadas, ¿no? A menos que trascendamos a un plano en el que ya no importen los conflictos ni nada. Sí, pero estamos hablando de la vida real, eso no va a pasar. No, o sea, pues es que quién sabe, ¿qué tal si llega una especie extraterrestre y nos vamos a agarrar a madrazos con ellos también? Lo más probable es que sí. Nos haga sus perros, nos haga sus perros porque al final de cuentas no podamos contra ellos y ahí es donde nosotros empezamos a trascender, porque quién sabe, o sea, por ejemplo, digo, eso no tiene nada que ver, pero por ejemplo, más allá de lo que se pueda decir de los documentales, ¿realmente ustedes se creen que las pirámides, bueno, más allá de que también murieron más de 1 millón de personas haciéndolas, ¿ustedes realmente creen que haya sido por solamente el ser humano, la construcción de estas arquitecturas tan modernas en su época, que de hecho nosotros hicimos una
una regresión. Una regresión, exactamente, porque Sí, teníamos o sea, mejores, o sea, había mejores cosas para hacer esas cosas y ahorita ya no. O sea, ya no se puede llegar a esa calidad también, por ejemplo. sí. Entonces, quizá hay cosas en el pasado que se omiten y que pues igual deberíamos de considerar. Quizá podamos toparnos en algún punto, digo, en nuestra vida como seres humanos, con algo que nos pueda cambiar el ritmo, el rumbo, ya sea un meteorito que nos extinga, otra especie o algo. Pero bueno, debo de decir que eso del ascenso o ahora sí que pasar a otro plano para nosotros, no necesariamente lo decía como algo positivo, sino también incluso como algo negativo, en el que nosotros mismos incluso hasta, no sé, nos vayamos a O, extinguir, ¿no? o que nos convertamos en Fanta, como en Evangelion, ¿no? Sí. No, no es cierto. Me gusta más la idea de ser el perro de un alien. El zorro de Narnia. Es un tema bastante amplio. La verdad es que hay muchas obras, ya de las que dijimos, pues yo creo que son las más reconocibles. La lista de Schindler, Salvando al Soldado Ryan, y que probablemente nos faltaron más, como por ejemplo La caída del halcón negro, que es una película que habla sobre la guerra en todo Medio Oriente, y que pues, es algo muy real, o sea... Las películas, por ejemplo, de los rusos también, la de Stalingrado, Exactamente. la del amigo el acecho también. Las Son de muchas. Tarkovsky, ¿no? Todas las películas de Tarkovsky que son casi todas de guerra, ¿no? Sí, se podría decir que sí. No sé, hay muchos. De videojuegos ni se diga, ¿no? Y sobre todo, como ya dije, de guerra ficticia. Ahora sí que yo creo que la humanidad nunca se va a poder despegar tanto de la guerra, o sea, en la vida real, como en el entretenimiento. O sea, siento que es algo que va a ir siempre de la mano. Como ya lo dije al inicio, pues el cine estuvo ligado desde que inició el siglo XX, que justamente es cuando nace el cine. Y digo, no por nada, muchos de los elementos que están en estas películas actuales, pues empiezan con la Segunda Guerra Mundial, que es cuando explota el género, si lo queremos ver así, del cine bélico. Ahorita que hablaste tantito de guerras ficticias, no sé, me acordé que hay atrás tengo una saga de libros que todo toma lugar durante la Tercera Guerra Mundial. Y lo que más me interesó de los libros es que la primera página te dice qué países están en guerra, pero lo que más importante es qué países están patrocinando, qué empresas están patrocinando estos países, porque yo creo que ese es como un punto muy interesante de que pues ahora sí que las grandes potencias ya no son los países, sino son las empresas que están detrás de estos. Tiene el billete, güey. Son muchos motivos por los cuales se empieza una guerra, ¿no? No sé. Por ejemplo, decir que The Witcher 3 es juego del año. ¡Ta madre! O pensar que The Witcher 3 no es juego del año. Bueno, yo me voy y ahí dejo que se peleen estos dos güeyes. Síganos en... Pensar que los reveals son peores que la serie original. Así es. Esa ni tú te la creíste, güey. Y de hecho aquí creo que tú eres el único que ama más los reveals. Sí, a mí me gustan más los reveals. Pues pobre pede. No es cierto. Pues nada. Bueno. Hasta aquí hemos llegado con este capítulo de la guerra, un tópico bastante amplio, la verdad. Que fácil da para más, pero ya no. Tampoco es la idea. Y bueno, el Spotty ya se quiere ir a dormir. Y pues nada, nos vemos otro jueves. Spotty, tus redes. Instagram, Andrés-Santiago99, Twitter, Andrés-Santigo- porque me quedé sin caracteres. Muy bien. Y esto. Mis redes las van a poder encontrar en esta parte de la pantalla. Excelente. O sea, nada. A nada, porque... Porque no va a editar y porque no tengo. Exacto. No, o sea, ¿cómo que no voy a editar, güey? ¿Qué pasó? Estaba tu desmadre de la cámara, ¿crees que lo vamos a dejar? Ajá, ese güey, como no ve el resultado final, güey. Escuchen. Yo no me refería a editar el video, me refería a editar. Pues, eso se hace en edición de video, güey. Por eso, pero pues eso no lo vas a hacer, ¿o sí? Sí, pues aquí. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Pues para que también. Links, ahí está. O sea, Mira, para mí lo más, lo que mira, hace, por ejemplo, voy a poner una Rey bailando ahí donde dice el Malik. Por ejemplo, lo que hacen muchos es simplemente para evitar perder el tiempo mira, aquí, por aquí en algún espacio les dejo mis redes sociales por quien guste seguirme, en lugar de andar diciendo, mis redes sociales son
Pues es una Pasen formalidad, los dos, güey. güey. no La mames. formalidad, güey. Ya, sí sé que no lo editas. Ahora. No me quejo. Oh, No me qué quejo, pero pues es feo, parte güey. del humor. O sea, digo, No o mames. sea, aquí están mis redes sociales. Ya que vámonos. No las van a encontrar porque no existen y porque no están editadas. Y ya, güey, era humor nada más. Ah, ya Ahí vámonos. está. No, güey. que Dice, no dice, editó. dice que no edito, güey. ¿Cómo ves? No Nah, quiere no hacer mames. el Ah, intro, no te no pongas quiere. macaco, Dice que no güey. edita. A quien le quedó el saco. Ya está, güey. ya está, te quemó Spotty de que no quieres hacer el intro, güey. Nah, ya vámonos. Ah, pero sí, güey, o sea, era un chiste y nada más. Pero bueno, No, pues está bien. Va, también se va a una cortar esto. recomendación de guerra de cualquier medio. Si tuvieran que recomendar una sola, ¿cuál sería? Juego, película, serie, libro, anime, manga, cortometraje, animación. Para cerrar, si lo quieren ver desde un punto muy psicológico, yo recomendaría de videojuegos Spec Ops The Line, que digo, estaría chido reseñarlo, ese juego está bastante interesante. Y de películas, Salvando al Soldado Ryan, yo creo que por el tema de que es un clásico en el cine, pero si nos vamos como que algo muy muy psicológico también en cuanto al cine, yo diría que Apocalypse Now y Full Metal Jacket, esos son como Malik. que mis recomendaciones. Sí, solamente recomendaría jugar Metal Gear Solid 2, porque es el que engloba pues nuestra realidad actual, porque pues al final de cuentas ver estas películas que hablan de conflictos bélicos pasados, pues lo único que cambia, por ejemplo, con este juego, pues es simplemente la época, pero creo que este juego perfectamente habla de las inquietudes que nuestra sociedad vive actualmente. Es lo único que recomendaría. Realmente lo demás son películas bélicas que tienen un mensaje concreto, sea muy idealizado, ¿no? Pero es eso. Ahora sí que recomendaría más ver ese tipo de películas si es por interés en los conflictos bélicos. Pero pues es eso, lo único. Yo Que ofrecen un punto de vista recomendaría- diferente. No, adelante. Sí, que ofrecen es lo único que recomendaría, que ofrece un punto de vista quizá un poco más fresco, ¿no? Algo que... Pero sí, eso. Yo diría más reciente, aunque sí, como dice Malik, son de guerras ya pasadas, de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, o la primera, no, es la primera, la 1917, porque siento que es una película que es fácil de ver, en el sentido que no tienes que estar tan enterado de guerra, es entretenida y aún así te muestra como los efectos en las personas, ¿no? Que incluso en el momento cuando cae una avioneta y quieren tratar de ayudar al piloto, aunque no está en el mismo bando, el piloto, aunque está siendo ayudado, la única respuesta que tiene es violencia. O en otro caso, una guerra más moderna, es la de en Hurt Locker, Zona de Miedo. La guerra creo que es en Irak, no, Afganistán, un lugar en Medio Oriente, y la verdad mentiría si supieran qué lugar es, que es sobre este soldado que es como el que dije al inicio, como que le gusta la adrenalina de la guerra y ves cómo afecta a todo su pelotón y a las personas a su alrededor. Nada, es cierto. Y ya. Está bien. Ya me voy, güey. Eres bien, ¿no? Esto es lo que va a ser las joyas de cierre. Nos vemos otro Y- jueves con otro tema diferente, ¿no? ¿Qué? Así es. Pues qué, próximo jueves nos vemos otra vez.